que es el mismo efecto que tiene la depreciación y los tangentes. Esto ya lo conocen, esto es, se deprecia, ¿no? Esto. Y el capital de trabajo es efectivo, liquidez. Este es otro de los términos nuevos que aparecen, ¿no? A pesar que creo que Cecilia les ha tomado por ahí en alguna práctica capital de trabajo, ¿no? Inversión, ¿sí? Es dinero, es efectivo y eso se recupera 100%, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los signos de arriba? Inversión. esto es inversión fija tangible, donde se deprecia. Inversión fija intangible, se amortiza. Capital de trabajo se recupera. ¿Listo? Entonces, lo nuevo acá, digamos que es el capital de trabajo, lo intangible, ¿no? Ahora, todo esto, ya no todo, porque una parte dice el problema, se va a financiar. Entonces, cuando se financia, implica que hay fuentes. ¿De dónde viene el dinero? Las fuentes, para este caso, son dos: el aporte, ¿no? Y el crédito. Entonces, y eso se maneja en términos porcentuales, independientemente de la cantidad. El problema menciona que se va a prestar un 70%. Y la diferencia va a ser aporte, ¿no? ¿De quién? ¿De los accionistas o los que van a hacer el proyecto de la planta o comprar de la máquina? Entonces, 30%. Entonces, el dinero que se necesita para parte de la inversión, porque no es para toda la inversión, una parte viene de un banco y la otra la van a colocar los accionistas. Pero esto tiene un costo. Esto, como el problema lo menciona, tiene una tasa de interés. La inversión en equipo se financia al 70% con préstamos bancarios, ¿no? Al 10% del interés. Entonces, estos créditos tienen un 10% de interés, ¿no? Y el saldo con capital propio, ¿no? Al que le exigen una rentabilidad de 12% anual. Eso dice. Ahora, ¿qué implicancia tiene esto? Y ahí viene otro tema que aparece como novedad en el desarrollo de este problema. Si no hubiera estos temas, ese problema ustedes lo resolverían ahorita en automático, porque ya lo han trabajado. Han trabajado localización, han trabajado tamaño, y yo he visto que han hecho un montón de problemas de costo equivalente, sobre eso, la primera parte, te han dado cuenta un montón de veces. Pero estos son temas adicionales que están siendo incorporados. Entonces, ¿qué de particular tiene esto? Que cuando hay diferentes fuentes de financiamiento, como en este caso, la evaluación de lo que se haga como flujo, como costo equivalente, como lo que fuera, ¿no? Va a tener que utilizar una tasa. Entonces, esto nos lleva a una tasa que se conoce como costo promedio ponderado de capital. Y en finanzas se trabaja adicionalmente el famoso WACC. Pero esto lo van a ver todavía en finanzas. Pero esto sí lo vemos. Entonces, su nombre lo dice: costo promedio ponderado de capital. ¿Qué cosa es? Es una tasa representativa, ¿no?, de las diferentes fuentes de financiamiento que se tienen. ¿Cómo se calcula? Se calcula como una sumatoria de la participación de cada fuente por su costo. Entonces, para este problema, para hacer la evaluación, porque ahorita hacemos la evaluación en forma directa, ¿no? Bien, para este problema vamos a tener una tela. Voy a poner acá. ¿Qué es ese costo promedio? Entonces, esto va a ser igual al 70% por la tasa, por 0.10, más el 30% por 0.2. Esa es la tasa para evaluar. Con esa tasa se va a evaluar bancos, equivalente, lo que cuida. Esa tasa es el costo. Esa tasa es el costo. Entonces, el problema no les dice con qué tasa van a evaluar. El problema pregunta, ¿no? Las preguntas del problema que no las están viendo ustedes, ¿no? Las preguntas. Dice, ¿qué alternativa va a seleccionar? No te dice que calcules el VAR, no te dice que calcules el SEA. O sea, ustedes tienen que tomar una decisión sobre qué criterio van a usar para evaluar. Y menos dice con qué tasa. Entonces, este problema es bien interesante porque, o sea, los lleva a analizar toda la información para que tomen, ¿no?, caminos de solución ideales.
puede resolver de diferentes formas. Porque estas preguntas son abiertas, estas preguntas abiertas. ¿Cómo? O sea, hay diferentes formas. Puedes calcular costo unitario, puedes calcular costo equivalente, puedes calcular un banco, puedes calcular lo que quieras. Pero considerando todas las implicancias que tiene. Y lo otro, este de acá, es punto de equilibrio. Pero no es el punto de equilibrio que estamos acostumbrados, el estático. ¿Cuál es el punto de equilibrio estático? Este, ¿no? Precio menos costo variable, ¿sí? Ese es el estático. El dinámico es el que involucra inversiones. Ahora, si ampliamos ese tema del punto de equilibrio, el punto de equilibrio tiene varios cálculos, ¿no? Está el punto de equilibrio, el contable, el financiero, el económico. Nosotros ahorita, o sea, en el punto de equilibrio dinámico tenemos esto acá, ¿cierto? Lo que conocemos ahorita es este. El punto de equilibrio, ¿qué cosa es? ¿No? El costo fijo entre el margen. Hasta ahí llegamos. Pero como aparecen las inversiones, en el caso de localización, tamaño, hay que calcular el punto de equilibrio. Entonces, aparece que este costo fijo va a estar agregado ¿con qué? Con las inversiones. O sea, dentro de este costo fijo va a estar el SEA, que es de las inversiones. ¿Cierto o no? Y de hecho tengo un costo fijo y tengo acá el margen. Entonces, este ya es un punto de equilibrio dinámico. Este es estático. ¿Por qué este es dinámico? Porque ya está considerando la tasa de interés, ya está considerando el. Pero aparte de esto, está llamado, esto es como conocimiento nada más, ojo, no es un tema en el que vamos a trabajar. Está el punto de equilibrio contable. ¿El contable qué hace? Costos fijos más depreciaciones. ¿No? Y está el punto de equilibrio financiero. ¿El financiero qué hace? Considera el fijo más lo contable más los gastos financieros. En este caso son los intereses. Pues fíjense, o sea, hay diferentes puntos de equilibrio. Entonces, cada uno se aplica en una instancia distinta. Nosotros no vamos a ver los últimos, no nos compete, digamos, eso ya es un tema de finanzas. Pero es para que tengan conocimiento. Bueno, entonces, lo nuevo de este problema, ¿qué cosa es? Que agrega el tema del capital de trabajo. Ahora, ¿cómo se define capital de trabajo? ¿Se acuerdan? Es el dinero que necesitas para poner en funcionamiento o para producir. Y tiene varias metodologías de cálculo. Entonces, una de las presentaciones que estamos agregando habla sobre justamente el capital de trabajo y las formas de cálculo. Hay varios métodos. Pero la textura también dice cómo se calcula. De hecho, el problema ya le dice directamente cuál es el capital de trabajo, ¿no? Acá menciona, ¿no? Dice, el capital de trabajo será financiado, dice, en la misma proporción, pero más arriba está cómo es que se va a calcular. Capital de trabajo que se estima en 4 meses de los costos de funcionamiento, desembolsables antes de impuestos y gastos financieros. Entonces, no va a considerar esto. Va a considerar la parte que implica los costos operativos. ¿Cuáles son los operativos? Material, mano de obra, gastos de operación. Y de hecho, los costos. Bueno, entonces, bien, el problema solamente menciona que los equipos tienen una vida de 10 años y punto. Entonces, no dice cómo evaluar. ¿Qué alternativa va a seleccionar? Porque esa es la primera alternativa. La segunda alternativa habla de 25.000 unidades, tiene la misma estructura, pero cambian algunos valores. Algunos valores son similares y otros están cambiando. Entonces, de hecho, cuando se comparan cantidades distintas, recuerden, si ustedes están comparando, como en este caso, demandas o cantidades diferentes, o sea, por ejemplo, están comparando 30 contra 25. ¿Qué va a pasar si calculan un CAWE? O si es que calculan un VAC, un valor de costos.
¿Cuál va a ser mayor? ¿Cierto o no? Entonces, como es un tema acá de costos o ingresos, ¿cuál selecciona? Por default, ¿cuál selecciona? ¿Cierto o no? Sin embargo, no es correcto. ¿Por qué no es correcto? Entonces, si esto está pasando, entonces a donde tiene que llegar es a dónde. Si tienes ingresos, tienes que calcular la utilidad por unidad. Porque de igual manera, ¿no? Si calculas los ingresos totales, vas a tener mayor ingreso cuando produces más. Ojo, o sea, esos son criterios. No se resuelve de cada criterio. Porque si no toman en cuenta esos criterios, entonces la solución ya va mal. Van a estar ahí perdidos, encontrando valores que no corresponden. Bueno, entonces, de hecho, o sea, acá podemos calcular cualquiera de ellos. Nosotros ya hemos trabajado eso. ¿Qué quieren calcular ustedes? Le podemos poner una demanda variable. Bueno, y manualmente o en computadora, en cálculo, voy a realizar el problema, ¿no? A ver, ¿cómo resolvemos? ¿Qué cosa quieren calcular? Los costos fijos anuales alcanzan, dice, 3.800, que incluyen 2 millones de euros. La depreciación sabemos que no es una salida de dinero, ¿no? Tiene un efecto tributario, ¿no? Y además sirve para calcular el valor del complejo. Entonces, por eso es que hemos separado nosotros acá el costo fijo, ¿no? Tal como dice, y la depreciación. Entendiendo que si son equipos, esta depreciación es el 10% de una inversión, ¿verdad? Estamos evaluando equipos, es el 10%. Bueno, entonces este costo variable se calcula en automático, ¿no? O sea, cantidad por variable unitaria, ¿no? Clase de variable unitaria que sintetiza todo esto. Y de hecho, costo variable y costo fijo ya nos permite calcular cómo está el resultado, ¿no? Ingresos, tal con la utilidad. Pero tenemos de por medio las inversiones y los gastos financieros, que es el adicional. Ahora, aparece ya la segunda parte, dice, la inversión en equipo son 20 millones que se financian en esa estructura, ¿no? Se financian en esa estructura. Y ahí aparece la segunda parte, ¿no? 70% préstamo, equivale a 14 millones, 30% equivale a 600 millones. Y esta cantidad tiene su tasa, lo cual va a generar gastos financieros, ¿no? Que son los intereses de la deuda, ¿verdad? ¿Se entiende, verdad? Bueno, si no se entiende, por favor, pregúntenme para explicarles con mayor detalle. Una cosa es hacerlo desde cero, ¿no? Paso a paso, y otra cosa ya es mostrarles valores o resultados sobre algo que ya se ha trabajado. Bueno, yo con los compañeros yo hice exactamente lo mismo. Íbamos leyendo el problema e íbamos colocando los datos, ¿no? Con ustedes estoy simplificando un poco. ¿Esto por qué? Porque ya lo hemos repetido
explicado, pero vamos a agregarle algo diferente, ¿no? Para ver un matiz distinto. Entonces, ya, hasta ahí tenemos esta parte de las inversiones, ¿no? Entonces, luego menciona, dice, la nueva línea de productos, ¿no? Acá está, la nueva línea de productos requiere ampliar la inversión en capital de trabajo, ¿no? Que se estima en 4 meses los costos de funcionamiento desembolsables antes de impuestos y gastos financieros. Entonces hay que calcular el capital de trabajo. Capital de trabajo. Está calculado en función a los costos operativos, ¿no? Y los costos operativos, ¿qué son? Ahí. Pues para nuestro caso, capital de trabajo, ¿qué cosa es? Los costos operativos, ¿qué son? Fijos con los variables, ¿no? Acá estamos. Esto nos da los variables y acá está el fijo. Ya está. Fijo y variable. No entra la depreciación y tampoco entran los gastos financieros. Pues ya tenemos estos costos operativos, pero el capital de trabajo no es el 100%, sino es 4 meses. Ese es un costo anual. Ese es un costo anual. Por eso que acá tenemos el costo anual entre 12, ¿no? Para que nos dé el costo mensual, y luego por 4 meses. 4 meses. Ya, pero está haciendo cálculo en este caso de esa manera. En otros casos el capital de trabajo podría ser calculado de otra forma, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Dice, el capital de trabajo debe considerar el 100% del costo variable. O el capital de trabajo debe considerar la variación de ventas. Si es así, o sea, hay que calcularlo de manera distinta. Miren, vamos a ponerlo porque yo tomé esto tal cual en el examen final. Y solamente le hice el cambio del capital de trabajo. Con este cambio, automáticamente todo era distinto. Pero no va a haber porque eso va a tener que tener no sabía ni qué tocar. Entonces, por ejemplo, ¿no? Vamos a decir, el capital de trabajo debe calcularse como un 10% de variación de ventas. Sí. ¿Listo? Es el capital de trabajo. Entonces, vamos a suponer que tenemos los siguientes ventas. Sabemos que esto es esto. Lo tenemos así: 0, 1, 2, 3. Voy a poner cualquier cantidad, solamente es referencia. 100, 150, 180. ¿Listo? Entonces, lo primero que nosotros calculamos es variación. Pero ojo, el capital de trabajo es lo que necesitas para poder producir. Por lo tanto, el requerimiento es antes. No es en el momento, es antes. Si yo voy a producir en el periodo 1, el capital de trabajo, yo necesito en el periodo 0. ¿Sí? Entonces, miren, en el 0 no hay ventas, entonces tengo esto. Periodo. Entre el 0 y el 1, ¿cuál es la variación de ventas? 100. La variación del 1 al 2, ¿cuánto es? 50. La variación del 2 al 3, 30. Miren, primero estoy calculando la variación. Luego, ¿qué calculo? El porcentaje. Está diciendo que es 10%. El 10% de esto, ¿cuánto es? 10. El 10% de esto es 5. Entonces, el valor de recupero para que ustedes lo vayan 18. Pero cuando vamos al flujo, en el flujo van a poner, ¿no? Inversión, ¿no? Inversión en capital de trabajo. 0, 1, 2, 3. Entonces, en el 0, va a ir tal como está, ¿no?
necesitas 10, ¿no? Después, ¿qué necesitas? 5, ¿no? Y después necesitas 3, ¿verdad? Y al final, ¿qué tienes? El 3 positivo y el 2 negativo. Ese cambio nada más automáticamente desmueve todo el equipo. Entonces, tengan en cuenta porque tienen que hacer bien el flujo primero, ¿no? Si no hacen bien el flujo, no está bien estructurado, ya está mal. Y ahora es una cadena de errores. ¿Cómo se hacen los porcentajes normalmente? Siempre va a ser 10% de la variación. Primero Primero cantidad de la variación. Primero la variación, porcentaje. 10%, 20%, 5%. Esa es una de las formas. En la teoría van a encontrar que el método contable indica que el capital de trabajo se calcula como activo corriente menos pasivo corriente. Pero para eso necesitas un balance. Si tienes un balance, y en el caso de un proyecto sí lo hay, pues también se puede calcular el capital de trabajo de esa forma. ¿Por qué? Porque un proyecto todavía no es real, es una propuesta para implementar. Por lo tanto, es pertinente o es posible calcular o trabajar con muchos valores que son estimados, ¿no? Porque todavía no se está realizando el proyecto. Bueno, entonces les estoy mostrando una condición que no tiene el problema, pero que podría tener. Los mecanismos o las formas de capital de trabajo pueden ser diversos. Tienes periodo de desfase, tienes déficit acumulado, o sea, todo eso podría darse en una determinada situación. Pero bueno, ese es un dato que nos lleva a calcular el capital de trabajo. En este caso, está trabajado de esa forma. ¿Por qué está trabajado de esa forma? Porque se considera que empíricamente el capital de trabajo equivale a 3 meses de los costos operativos. Eso empíricamente. O sea, en la práctica pasa así. Si ustedes contratan con cualquier mall, por ponerles un ejemplo, Plaza Vea, Metro, todos, si ustedes son proveedores de cualquiera de esas cadenas y le venden algo, ¿en cuánto tiempo creen que les pagan? ¿Les pagan cash? 30, 60, 90 días. Así es. ¿Ven? ¿No? Entonces, tiene lógica. Por eso que empíricamente 3 meses. ¿Por qué? Yo necesito trabajar 3 meses, tener dinero para trabajar 3 meses hasta que recupere lo que pude vender. No es bueno entrar de capital de trabajo. El capital de trabajo es lo que infla mucho tu capital de trabajo que va a pasar en el flujo. La inversión te va a salir muy alta. La inversión es muy alta, el flujo y la recuperación es más dura. Pues hay varios temas ahí que tienen que ver con cómo manejas. Pero bueno, ya, si seguimos con el problema, entonces ya tenemos calculado el capital de trabajo. Y el capital de trabajo, como menciona, tiene la misma estructura, este es financiamiento, tiene la misma estructura que los equipos. 70 préstamo, 30 aporte, cantidades, las mismas tasas y gastos financieros. Este es un gasto financiero. Tengo gastos financieros anuales, tengo costos fijos anuales, tengo costos variables. ¿Qué me faltaría? Convertir mi inversión a una anualidad para poder hallar que sea planteado. No está calculado, solamente está planteado con los valores que estamos comentando. Pues ahí están todos. ¿Por qué? Porque ellos saben esto. El CAUE, o sea, ¿qué cosa es? Es un IR, ¿no? Más inversión menos ALP más BR por, ¿cierto o no? Pues para este caso, este IR está compuesto por los fijos más los variables más gastos financieros. La depreciación no entra. ¿Por qué no entra? Porque no es salida de dinero. Tiene un efecto tributario. No hay más, o sea, eso es, ¿no? O sea, los fijos están ahí, los variables es todo esto. Y los base capital de trabajo. Menos
La del capital de trabajo. Solamente capital de trabajo porque a 10 años no hay recuperación de banco. La AEP y pero el capital de trabajo por tasa. ¿Te das cuenta, no? O sea, cómo se ha simplificado todo el problema en una ecuación. Ahora, si hacían flujo, ya el flujo es no. Pero la pregunta no le sigue que hagan. Y eso lo digo ¿por qué? Porque hacen flujo, pues ahí pierde un montón de tiempo. ¿Para qué es flujo? No se pide. Tienen que analizar para ver cómo lo resuelven. Porque están acostumbrados a que el problema les diga, calcule el costo equivalente, calcule el valor actual, hay el flujo. Y cuando no te dicen eso, ustedes tienen que tomar una decisión sobre cómo resolver. Y en mi caso es lo que yo resuelvo. Yo normalmente no les pido calculen sea, calculen no. Mis preguntas son abiertas para estos casos. Son abiertas porque hay un tema decisional. Lo que tú creas. ¿Entendió? Y el otro, ¿Perdón? la alternativa de La alternativa B. Sí, buen punto. Claro, hay que hacer la alternativa B. Listo. Para seguir el mismo esquema, porque bueno, a pesar que las referencias no sé si estén, pero igual, ya voy a suponer que esto está bien. Listo. Pues ahora vamos con la segunda parte. Dice que tienes 25.000. Alternativamente, el estudio técnico señala que hay un equipo con capacidad de 25.000 que permite reducir los gastos de fabricación a 20. Va a cambiar. Este es un primer cambio que esto va a ser ahora 20. ¿Qué más? Dice, los costos fijos a 3.300.000. los costos fijos a 3.300.000 en consideración a que hay ahorros de atención y los complementos de prestación, porque el equipo cuesta 18.000. Entonces, 3.300.000 menos 1.800.000, 1.500.000, ¿no? 500. Pues acá, los equipos para empezar, ¿no? 18.000. Y el fijo es 1.500.000. La depreciación, vamos a poner fórmula 0.1 por 18. ¿Sí? ¿Qué más? Dice, la producción de 25.000 no es suficiente para cubrir la demanda esperada. Sin embargo, dejar la demanda permite subir el precio a 3.90. Vas a producir menos, no vas a tener demanda, sube el precio a 3.90. No se sabe si ese precio compensa la demanda perdida, pero automáticamente ya se generó ahí un cambio en los ingresos. Dice, por otra parte, los proveedores otorgan un descuento por volúmenes en compra iguales o superiores a las 30.000 unidades. Esto implica considerar que para 25.000 el costo de material directo es 88. Entonces acá va a cambiar este valor. ¿Qué va a ser? ¿Esto qué más cambia? Nada más, porque todo en automático se está recalculando, ¿no? Y de hecho, esto tiene que cambiar. Entonces, vamos a calcular acá. Bueno, voy a poner acá el R. Poner el R. Entonces, el R es igual a los fijos más los variables más de las administraciones financieras. estos financieros. ¿Qué más? Inversión. Inversión es equipo. No solamente es equipo, ¿no? Es esto más capital de trabajo. Capital de trabajo. Bien. Eso es, ¿no?
Bien tarde, ya, ¿no? Pero llegaste al fin. Ya. No importa, déjame la puerta ahí. Bien. Bien, ¿qué más? Valor de recupero, ¿no? Entonces, si evaluamos a 10 años, como hemos hecho en el caso anterior, entonces el valor de recupero solamente va a ser el capital de trabajo, ¿no? Ya está. Bueno, lo que nos faltaría calcular es, obviamente, para un N10, vamos a poner acá, N10, N10, entonces nos falta calcular el ADP, ¿no? El ADP. El ADP es pago juntamos a la tasa 2.6 periodos 10, valor actual menos 1. Es un número y le podemos agregar los decimales que logramos porque al final y se los calcula con todos. Entonces, tendríamos acá el cabo. Listo. Igual, R, ¿no? Más, paréntesis, inversión, menos recupero. Por el ADP más recupero por la tasa SPP. Tengo esto versus 10 millones, 9 millones. ¿Qué significa? El billón. Entonces, no hemos hecho flujo. Entonces, ¿cómo hallamos el precio por el equilibrio? ¿Cómo hallamos? Volviendo al precio del cabo de la diferencia en cero. Claro. Ponemos Cambiando los diferencia, o ingresos. si quieren, algo más simple, ¿no? De utilidad. La diferencia. Utilidad es el ingreso menos costo. Listo. Solo por eso. Y de hecho, queremos que esta celda sea 0 y vamos a cambiar ¿cierto? Pues se han evitado hacer un flujo enorme a 10 años, porque acá de verdad, en automático lo que hacen es un flujo de 10 años. Eso ya pasó, por eso que les comento. ¿Se dan cuenta? No. ¿Es complicado? No. No, es un poquito laborioso porque hay que analizar toda la data. Pero si no lo analiza, yo lo voy a poner en el Moodle por si acaso, ¿no? Pero más allá de que lo ponga en el Moodle, que tenga un poquito de importante es que pregunten todo lo que quieran. Lo que no entienden, yo les explico. Pero también podríamos decir, ¿cuál es el volumen para el equilibrio? De la cantidad, ¿no? Al revés. O sea, pero no sería, o sea, se contradeciría con que son solo, su capacidad es solo para 25.000 unidades. Sí, pero ya estás hallando Q como demanda. Ah, ya como demanda de Como demanda, porque tú puedes producir 25.000, pero se supone que estás trabajando un turno. Podrías trabajar dos turnos, tres turnos, ¿no? Entonces ya puedes lograr una mayor capacidad. Entonces, y además, bueno, eso son los problemas de tamaño, ¿no? También tienes el problema de la capacidad que tienes que cubrirla agregando o inversión o turnos. Bien, entonces
Entonces, para continuar con esto, antes de pasar a otro problema, vamos a resolverlo ahora como flujo de caja. Entonces, primero ver qué es el flujo de caja. El flujo de caja es un estado de los estados financieros que permite analizar y evaluar una empresa. Son tres estados, ¿no? Balance, estado de ganancias y pérdidas. ¿Por qué el flujo de caja es mejor que los otros dos estados financieros? Porque es dinámico, involucra una visión distinta. El estado de ganancias y pérdidas o el estado de resultados y la ganancia general solamente es una foto del momento. Y por eso que su análisis es muy limitado. Es una evaluación mucho más válida, compleja, mejor. Bueno, entonces en el flujo de caja, primero hay que preparar la estructura. ¿La estructura qué cosa es? Son todos los componentes del flujo. Cuando hagan ustedes esto, primero preocúpense por la estructura. Que no les falte ningún ítem. Porque si les falta algún ítem, ya está todo. Y después viene el cara. Entonces, ¿cuál es la estructura general para un flujo de caja? Un flujo de caja, el material que lo tienen que revisar, tiene lo siguiente, ¿no? Tiene los ingresos, tiene los egresos o costos, ¿no? Luego tiene los egresos no desembolsables. En otras palabras, después de depreciación, y esos son todos los costos más. Entonces, aparece la utilidad del impuesto, utilidad del impuesto y después vienen las inversiones. Y después aparece flujo. Todo lo que restas acá como depreciación o amortización que tiene su implicancia por el impuesto, los FIUs. Pues vamos a resolver este problemita como flujo de caja, ¿no? Y vamos a hacerlo para 3 periodos, 2. En realidad podemos hacerlo para 10, porque igual es importante jalar. Pero veamos primero la estructura. Pues en la estructura de flujo, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un ingreso. Ahora, generalmente en los ingresos solamente ponemos ventas, pero puede haber otros ingresos, ¿no? Por ejemplo, si yo vendo mis equipos para comprar unos nuevos equipos, eso es un ingreso adicional. Entonces, bueno, estamos viendo la estructura, ¿no? Entonces, la estructura primero va en ingreso. Y después vienen los costos. Los costos que tengo, los variables, los fijos y los franceses. Así, ¿no? Pues estamos acá. Ahora viene Pues no decimos algo. acá viene diferenciación. Para este problema no hay amortización, ¿no? Entonces tendríamos utilidad antes de impuesto. Impuesto, variable, después viene impuesto. Y después viene inversión, ¿no? Equipos. Después, inversión en capital y trabajo. Y luego viene depreciación. Y tenemos nuestro periodo. Entonces, flujo de caja.
precio, ¿no? Esto voy a regresar a su valor original, después lo cambiamos, ¿no? Y acá puedo hacer esto simplemente, ¿no? No es lo mismo. Creo que es 790. ¿Perdón? Está abajo, pero 350. Sí, podemos poner el precio que quieran. Ahorita le vamos a poner un precio diferente. No te preocupes, le vamos a poner un precio diferente. Te van a dar cuenta por qué, ¿no? Entonces, acá tenemos costo variable, ¿no? Menos el flujo se trabaja con signos, ¿no? Y las operaciones solo son sumas. Vamos a sintetizar esto. Acá tenemos una suma, todo es sumas. Suma de todo esto. El impuesto a la renta es menos 30%, o 30% de. Y esto es suma. Esto de acá suma. Ya está nuestra estructura y simplemente hay que colocar valores. Y si costo fijo, menos, ¿no? Millón y medio. En los gastos financieros, menos. Millones. En este caso, simplemente voy a hacer esto. ¿Sí? Ya si la demanda cambia, cambia pues el modelo, ¿no? ¿Está bien? ¿Desmarcarlo? Está todo bien. Supuestamente, ¿no? La inversión de equipos. Menos 18 millones. Capital de trabajo. Menos 1.765.000. Entonces acá en depreciación automáticamente ustedes lo que hacen es replicar lo anterior. Menos, ¿no? Por si no cambiado. ¿Cómo se ve? Y acá hay que poner valor de recupero. Entonces para calcular el recupero nosotros sabemos que esto es inversión menos depreciación acumulada, ¿no? Entonces primero calculan la depreciación acumulada. Entonces, en este caso la depreciación acumulada es una suma, ¿no? Es una suma. ¿Listo? Por lo tanto, a esto tenemos que Restarle. claro, colocar la inversión que la tenemos acá. Y el capital de trabajo se recupera en su totalidad. Y con esto ganábamos nosotros. ¿No se supone que perdíamos? Aquí están los valores. ¿No se supone que perdíamos? Por eso estaba preguntando, ¿está bien?
Si ya habíamos calculado que había pérdida, ¿qué cosa pasa? Los valores. ¿Ah? Los valores son distintos. Algo no está bien, ¿no es cierto? No era 390, pero quería 50. Este R se supone que es la suma de todo esto. 7.392. Sí, Eso es correcto. ¿El precio? El precio de venta era 390. Sí, no es que el gastos financieros yo creo que habíamos cambiado también. Los gastos de fabricación, los gastos de fabricación de 88 Pero, a ver, está calculado con ¿dónde está el error? Tasa, NP, ahora 10 millones acá. Sí, pero hay que corregir porque este N no está trabajando con nosotros. No cambia, o sea, hay que tener en cuenta todos los cambios que están haciendo. Ese problema con los modelos, porque o sea, nos confiamos en que sí está bien, hemos validado, pero nos olvidamos que por ahí hay un dato que necesitan cambiar. Y bueno, igual, o sea, ahí tengo 14 millones y acá tengo 15. Hemos cambiado eso, pero ahora. No sé más cosas. Que no hay valor dentro del grupo. En el otro, como lo trabajamos con 10 millones, ahora hay valor. Hay valor de recupero de los
pero es 14 millones 300. ¿La inversión? Acá está la inversión. El valor de recupero es la inversión menos la depreciación acumulada. La inversión anual es 1.800.000. Y acá tenemos 3 por la inversión menos de trabajo. Igual se recupera. ¿Dónde está el error? Los valores. Aquí no. Debe dar lo mismo, ¿no? ¿Por qué no da lo mismo? Pregunta de examen. Cuéntenme. Las piezas vamos a ver. Tengo un montón de cosas para decir. Mire, voy a hacer una simulación acá. Voy a suponer. No. Mire, voy a suponer que acá tenía yo 350, ¿sí? He cambiado esto, ¿no? El precio. Toma el precio de la otra opción. 350, ¿qué sucede? Mal, todo. ¿Por qué? Porque estás trabajando con el modelo que está parametrado. Entonces, como modelo, o sea, el modelo tiene que considerar todas las variables. No estamos haciendo esto un modelo, estamos haciendo un flujo. Porque ya como modelo ahí tiene que colocar un condicional. Si esto es negativo, esto es 0. Si no lo es, aplica el 30%, ¿no? 5% de if. Y con eso se resuelve. Entonces, mira, qué bueno que lo descubrieron. Si el contenido es negativo, ¿cómo se recibe? Claro. O sea, si es negativo, o sea, acá no hay impuesto. Acá tengo que decir, ¿no? Sí, ¿no? Esto es menor o igual a 0. A 0, ¿qué tiene que hacer? 0. En caso contrario, 0.3 por. Yo regreso a esto, a 390, y si cambio a 300, automáticamente. Pero más allá de que te hagan el modelo, el asunto es que ustedes lo puedan hacer rápidamente. De hecho, acá hay varios cambios, ¿no? Ahora, este es un flujo de caja simplificado. Claro. También tiene que ver la pregunta. Si la pregunta les dice, prepara un flujo detallado, tiene que ser un flujo detallado, o sea, con todos los componentes, es decir, con todo esto. Todo, detallado es todo. Bueno, generalmente, o sea, en este tipo de preguntas, ¿saben cómo puede la calificación? Uno, preparar el flujo de caja, es la primera pregunta. La estructura del flujo. Entonces, la estructura del flujo, voy a suponer, no vale 4 puntos. Solo poner esto de acá. Si es un poco tal vez esto. Completas esto, otros 4, ya tienes 8. Y la evaluación 2. 10 bien. Pero se altera, qué fácil, está regalando 4 puntos. No puede, porque como no leen, como hay varias situaciones que se pueden presentar,
Además, no es el único flujo, este es el flujo económico, ¿no? Falta acá el flujo de financiamiento y el flujo de caja financiera. Porque, ojo, te estás prestando dinero. Y ese dinero hay que pagar. Entonces acá va a aparecer el flujo de financiamiento. El flujo de financiamiento es, su nombre lo dice, los préstamos. Préstamo, amortización, interés. Y eso nos lleva a hacer un flujo. Pero ese es tema todavía de otra sesión, ¿no? Porque estamos, como les decía, estamos rezagados un poquito. Bueno, estamos en una sesión rezagados con el compañero de acabamos de hacer con otro grupo. Sería bueno que conversen, ¿no? Que compartan información. Porque en cada caso, en cada grupo, yo voy a resolver un problema diferente, otra forma, temas adicionales, ¿no? Y es bueno porque eso nos permite tener ayuda. No se trata de hacer muchos ejercicios, se trata de analizar cuidadosamente. Bueno, yo recién voy a poner la tarea.